Vamos a contar la historia de cómo llegaste tú a nuestra casa. En el video de hoy quiero contarles un poquito más acerca de mí, más específicamente de Congo. Ustedes saben, si me siguen en mis redes sociales, que no comparto mucho en mi vida privada y que mi contenido muchas veces puede ser muy denso en información. Así que hoy les quiero contar el story time de cómo llegó Congo a nuestra casa. Saluda, Gordis. Saluda. Te amo. Bueno, deben saber que los animales que yo he tenido a lo largo de mi vida siento que han llegado de alguna manera, vamos a decir, predestinados. Siento que desde que no me vas a morder. Como que han habido ciertas situaciones en nuestra vida que han hecho que el animal llegue a nuestra vida. Sin embargo, Congo ha sido el primer gato, creo yo, que dijimos queremos adoptar un gato. En este caso, en el caso de este gordito, no es queremos adoptar un gato, sino quiero adoptar a este gato, a Congo. Siento que desde que empecé a compartir contenido, empecé hace menos de un año en TikTok, he hablado mucho de algodón, porque algodón es la razón por la cual tú me estás viendo. La muerte de algodón y todo lo que pasamos con algodón fue lo que me llevó a compartir todo lo que yo sabía sobre animales, especialmente de gatos y de alimentación natural. Y Congo pues es nuestro gato que nos quedó, es el gato que vive y que amamos un montón, pero no he hablado mucho de él. Así que para entender la historia de Congo les tengo que contar un poquito la historia de algodón. Algodón era de una fundación y yo hablaba eventualmente con la rescatista, la dueña de esta fundación, y hablábamos de los gatitos que tenían leucemia, porque la realidad es que los gatos que tienen leucemia pues no son tan adoptados. Entonces, entre las veces que hablamos de los gatitos con leucemia, ella me mostró los gatos que tenía con leucemia y ahí estaba Congo. Congo tenía todas las características que lo hacían de muy difícil adopción. Congo era un gato adulto, era un gato negro y tras del hecho era un gato que tenía leucemia. Y lo que pensábamos con mi esposo es si algodón, que es tan precioso, porque algodón parecía un muñeco de peluche de lo físicamente hermoso que era, con sus ojos azules, era un gato grandísimo y su adopción era muy difícil justamente por su condición de leucemia, cuanto más difícil era la adopción de Congo. Y a mí eso me rompió el corazón, pensar en ese gatito allá negro que nadie lo iba a ver, que nadie lo quería. Y como les dije, yo siempre había querido tener dos gatos y a mí se me atravesó en el corazón este gatito negro, que dicho sea de paso no se llamaba Congo, él tenía otro nombre, en la fundación lo habían llamado Night, pero a mí no me gustaba mucho ese nombre y empezamos a buscar otro nombre para Congo. Debo decir algo, y es que la que trae los animales a esta casa soy yo y mi esposo después se suma a la causa, pero la de las locuras que quiere traer el animal siempre soy yo. Y como a mí se me ha atravesado en el corazón Congo, en ese entonces Night, yo pensaba en pobrecito, él no lo van a adoptar, yo siento que algo necesita otro gato, que él sería más feliz con otro gato, y empecé a convencer a mi esposo. Mi esposo estaba más como no, porque otro gato era primero cambiar la rutina de algodón, segundo más dinero, y lo otro, que es lo más importante, acabamos de pasar por la muerte de Misty, era muy reciente. Mi esposo estaba como más mejor no, mejor solo con algodón, pero yo empecé a convencerlo. Cuando finalmente mi esposo se convence de traer a Congo a la casa, pues hablamos con la rescatista, le digo, mira, si queremos adoptar a Congo, entonces dinos qué tenemos que hacer. Entonces llega este día, que es el 7 de diciembre del 2021, 7 meses después de que habíamos traído algodón. Sacan al gatito de la fundación y la rescatista dice, bueno, yo le quise hacer una prueba de leucemia para ver cómo estaba la leucemia, y oh sorpresa, la prueba rápida de leucemia dio negativo. Sabíamos que algodón tenía leucemia, entonces eso nos cambiaba completamente los planes, porque si el gato era negativo, entonces cómo lo íbamos a traer acá con algodón que era positivo. Realmente fue muy confuso, como les digo, o no sé si lo saben, todo lo que yo sé sobre leucemia viral felina lo aprendí después de que algodón murió. Fue por la muerte de algodón que yo decidí investigar qué era este virus tan horrendo. Entonces en ese momento fue todo muy confuso, porque me dijo, no sé si todavía lo quieres y no sé entonces qué vamos a hacer. Hablamos con mi esposo, el gato ya estaba en la veterinaria, después de la veterinaria él venía para acá, entonces no sabíamos qué hacer. Le dije a mi esposo, mira, esto me dijo la rescatista, ¿qué vamos a hacer? Y yo sin saber, porque esto que les voy a decir que hicimos fue la forma, o es la forma, o el algoritmo de diagnóstico de la leucemia, y es que la prueba que le hizo la rescatista era la prueba rápida, la que mide antígeno, y yo dije, pues hagámosle una PCR. Yo no sabía ni siquiera ni qué medía qué cosa ni nada, pero simplemente dije, estemos seguros de que este negativo es un negativo, y le dije a la rescatista, ¿sabes qué? Hazle un PCR y nosotros lo pagamos. Y ella le hizo el PCR y salió negativo. Entonces no sabíamos qué hacer, porque el gato salía negativo, no entendíamos y le preguntamos a varios veterinarios y las opiniones eran divididas, porque unos decían no, entonces negativo,
que era la correcta, si dio positivo alguna vez, tiene leucemia. Sé que otra persona dijo, es que aunque salga negativo, seguramente está escondido en médula ósea. La verdad es que no sabíamos qué hacer porque no hubo un consenso en la opinión veterinaria y quedaba en nosotros la decisión de traer o no traer al gato. Entonces eso complicaba un poco la adopción. Lo hablamos con mi esposo, nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? El gato ya no está en la fundación, depende de nosotros si lo traen o si lo devuelven a la fundación. Y yo le dije a mi esposo, yo no quiero otro gato, yo quiero a ese gato. Ese es el gato negro con leucemia, adulto, que sé que nadie lo va a adoptar, que sé que porque es negro nadie lo va a querer. Yo no pensé en otro gato, yo no quise, quiero otro gato compañía de algodón. Dije, yo quiero que Congo sea el segundo gato de nuestra casa. Se supone que si tenía leucemia, tiene leucemia, entonces vamos a creer que este gato tiene leucemia igual que algodón y traigámoslo, sin saber nada. No sé si de pronto conociendo ahora lo de la leucemia, quizás le hubiera puesto la vacuna de la leucemia o quizás no lo hubiera traído. No lo sé, pero en ese entonces decidimos traerlo. Y así llegó el 7 de diciembre del 2021. A eso de las más o menos 8, 9 de la noche, llegó tarde porque justamente mientras el PCR y esperemos que sale y qué hacemos y todo lo que pasó ese día, pues llegó tarde. Y le dije a mi esposo, recoge tú al gato para que seas tú el primero que lo ve y él te reconozca a ti. Él lo recoge, lo sube al apartamento y me acuerdo muchísimo que cuando lo vimos no se parecía al de la foto. Y mi esposo me dice, yo veo muy feo a ese gato. ¿Tú estás segura que ese era el gato que queríamos? ¿Tú estás segura? Yo creo que nos dieron otro. Y yo, mi amor, por favor, obviamente del mismo gato. No, él está muy feo. Y claro, realmente él venía bien cuidado, pero él había tenido pulgas, había tenido parásitos, entonces le habían dado un antipulgas aquí en el cuellito. Y él es alérgico a la picadura de la pulga, entonces él tenía como heridas en su cara, tenía una herida aquí en la ceja, una por aquí debajo, tenía varias heridas que lo hacían ver como vengo de la calle golpeado, entonces sí, se veía un poquito feo. Y bueno, lo que hicimos fue dejarlo apartado, en una habitación aparte, y lo encerramos con arena y con comida. En ese entonces comían concentrado. Y también algo en particular es que Congo llegó muy agripado, llegó con muchos mocos, que de hecho estornudaba y se pegaban en la pared. Entonces lo dejamos apartado primero para que no viera algodón y segundo pues para que no le pegara lo que sea que tuviera, se lo pegara algodón. Algodón no lo alcanzó a ver, pero claramente sabía que en su territorio había otro gato. Y recuerdo mucho que algodón se quedaba debajo de la puerta y olía. Y a veces le mandaba la patita así. Entonces para mí todo esto era absolutamente nuevo, no sabía cómo era la presentación, aunque desde la fundación me habían dado como unos tips y unas pautas para la presentación de los gatos, pues la verdad no tenía ni idea, me daba miedo que se pelearan, pero Algodón sí estaba muy curioso de Congo debajo de la puerta y Congo estaba muy curioso también de Algodón. Al inicio Congo fue muy tímido, de hecho él era un gato muy miedoso y muy nervioso, que era completamente opuesto a Algodón. Algodón desde el día cero que llegó fue súper confianzudo, desde el día que lo empecé a subir, me acuerdo que pesaba un montón y lo subía en un guacal que lo traían, él todo el tiempo fue maullando, subiendo las escaleras maulló, llegó, salió, se adueñó de la casa, era un gato muy sociable y estaba Congo que estaba más asustado, que era otra cosa, otra personalidad completamente diferente, así que a él le tomó mucho más tiempo como entrar en confianza, entrábamos y estábamos con él un tiempo, le cambiamos la arenita, le cambiamos, era muy amoroso, siento que todos los gatitos que ya han pasado por fundación y rescatados son gatitos muy amorosos, sé que no son todos, pero son gatitos que quieren dar amor y necesitan mucho amor y en particular aunque eran muy diferentes, cada vez que entrábamos a la habitación él se ponía muy feliz y se restregaba. Nosotros decimos que Congo llegó con un truco porque tú le haces así a Congo y él se levanta en dos patas y te pone así como su carita y tardó en tomar confianza, pero era muy amoroso, entonces nos rompió un poquito el corazón dejarlo allá solito, pero a medida que tomaba confianza Algodón se quedaba en la puerta y como quién está ahí, y a medida que él cogía confianza pues ya no le gustaba quedarse encerrado, ya no le estaba gustando mucho y de hecho en los topes de las puertas que le ponen abajo a las puertas para que no se pegue la chapa contra la pared, de repente empezó a morder eso y eso pues es como un resorte y entonces hace un ruido terrible y empezó a morderlo, empezó a maullar, ya no le estaba gustando. La primera vez que se vio con Algodón realmente fue exitosísimo porque le estaba sacando la arena para cambiársela y se me salió. Ya él estaba como, no soporto estar más encerrado en este cuarto, y él se salió y se encontró con Algodón.
Cuando se encuentra con algodón, se miran los dos, o sea, se huelen la nariz. Hoy sé que esto es como un gesto súper amistoso entre gatos, ambos con las colitas tranquilas, se olieron y a mí me dio miedo y fue como, bueno, ya guarda el gato. Pero él ya había conocido al algodón, ya había salido de la casa, entonces ya él no estaba tolerando que lo dejáramos encerrado, y cuando cerrábamos, por un lado algodón maullaba como, libérenlo, por favor, libérenlo. Porque Algodón era el gato más especial del planeta Tierra, y por el otro lado Congo maullaba y aparte mordía el tope de la puerta, entonces estaba volviendo un poco tedioso el tema. Creo que esto fue como al quinto día más o menos, cuando ya lo vimos mucho mejor. Mi esposo un día lo dejó salir. Lo más lindo fue que se encontraron y Algodón arranca a mostrar la casa, empieza a irse, entra a la habitación y maullaba, o sea, no me acuerdo si maullaba, pero sí le hacía como un ruido, como que lo esperaba y miraba, y cuando él llegaba detrás seguía y le mostró así toda la casa, y desde ahí son inseparables, o fueron inseparables desde el día 1, nunca tuvieron un conflicto, nunca pelearon, se amaban intensamente, y él se volvió un poco más juicioso, en realidad, se volvió un poco más juicioso, era muy protector de alguna manera con Congo, y se complementaban muy bien, sin saberlo, sin yo tener ni idea cuál era la personalidad de este gato, sin tener ni idea de lo que era tener dos gatos. Congo fue el complemento perfecto para Algodón. Algodón le enseñó mucho. Hoy en día no es un gato tan miedoso. Sí es un poquito nervioso, pero realmente ha mejorado un montón, es mucho más sociable, y esto lo logró Algodón. Nosotros siempre decimos que para el Congo, Algodón era como quien le enseñaba y el modelo a seguir, porque él aprendió muchas cosas y cambió muchísimo su personalidad. Y bueno, así llega a nuestra vida Congo, y así sigue, acá ha estado soportando todo. Siento que ha sido un valiente. Esto me pone un poco emotiva porque para Congo fue muy difícil perder Algodón. Muy difícil. Fue un duelo muy difícil y acá está. Atravesó ese duelo. Atravesamos todos como familia ese duelo tan complicado que fue. Y sigue acá y salió bien. Afortunadamente pudimos acompañarnos entre todos. Aprendí mucho de Congo en ese tiempo y ha sido la mejor decisión. Y aunque les dije al inicio que mis animales todos han sido medio predestinados, por decirlo de alguna manera, y aunque Congo fue el único que dijimos queremos adoptarlo y vamos a adoptarlo y vamos a hacer todo el tema de adopción porque nunca lo habíamos hecho, de alguna manera también es un poco predestinado para mí. Congo es muy importante para nuestra familia, muy importante para nuestra familia, para mi esposo y para mí es como la alegría y la ternura de nuestra casa. Y no solo es importante por todo el amor que sentimos por nuestro gordito, sino para mí fue muy difícil no ver el milagro de Algodón, para mí fue muy difícil perder, espérense, es heavy hablar de esto, pero digamos que para nuestra familia fue muy difícil perder a Misty en el 2021, en febrero del 2021, y perder prácticamente 3 años después a Algodón. Fue muy seguido y fue muy difícil ambas muertes. E incluso la muerte de Algodón fue más difícil que la de Misty, pero el hecho de que haya sido tan seguido fue un golpe muy difícil de sortear. Y muchas veces nos preguntábamos, pero ¿por qué nos pasa esto, no? O como qué mala suerte la que tenemos con nuestros animales. Y todas las personas que han tenido un animal enfermo, llámese accidente, llámese enfermedad crónica, llámese enfermedad grave, sabe que en el fondo siempre tenemos la esperanza de que se recuperen y que sigan adelante. Y con Algodón pues no fue posible, con Misty tampoco fue posible, y hoy en día para nosotros Congo es el milagro, porque finalmente lo trajimos jurando que tenía leucemia, que ya estaba sin vacuna, sin nada, véngase para acá, para la casa, cuando se muere Algodón, y yo me pregunto qué es esta porquería de enfermedad que es la leucemia, y averiguo todo lo que han visto en mis redes sociales, que trato de explicarles para que sepan qué hacer o qué decirle a sus veterinarios o entiendan mejor a qué clase de enfermedad o de virus se están enfrentando. El primer miedo, apenas lo entiendo, es Congo tiene leucemia, Congo también se va a morir, ¿cómo está el gato? Fue un terror terrible porque justamente si se murió Algodón, teníamos miedo que el camino de Congo fuera el mismo. A los pocos meses decidimos hacer su chequeo general del año, que es algo que hacemos siempre con Congo y hacíamos con Algodón. De hecho, lo hacíamos cada 6 meses, por lo que tenían leucemia. Nadie me explicó qué debía hacer realmente, pero bueno, teníamos mucho miedo, a pesar de que en el fondo, durante el tiempo que ellos convivieron, yo dije, no, definitivamente Congo es más fuerte, Congo es diferente, porque Algodón sí era mucho más, sí era un gato sano y entre todo estaba bien, era un gato que se le solían bajar las defensas, se le activaba el calicivirus, pronto le daban como más diarreas, entonces yo decía, Congo es diferente, pero igual te queda el miedo de, bueno, puedo sentirlo diferente, pero la verdad está en un examen de sangre. Entonces cuando lo llevamos, yo pretendía hacerle la prueba rápida
rápida y el PCR, pero la verdad es que el PCR es muy costoso y la prueba rápida también. Entonces decido hacerle la PCR porque lo que yo entiendo de leucemia, sabía que si le hacía una prueba rápida y salía negativa, eso no me decía que no tuviera leucemia, porque la podía tener en estado regresivo y en ese momento estar negativa. Entonces decidí hacerle una PCR porque si en efecto después de convivir 3 años con algodón prácticamente y ya había pasado un tiempo, pues si él tenía leucemia tenía que dar positiva en PCR. Decido hacerle la prueba de leucemia PCR y sale negativa. La verdad que fue una alegría impresionante porque en efecto pues Congo no tiene el virus de la leucemia, y entendiendo todo mejor me doy cuenta que realmente no lo tuvo. Si en algún momento lo tuvo, es una cosa que no me sé explicar y que sé que algunos veterinarios no me saben explicar. Pudo haber sido un falso positivo, que es como lo que dicen los veterinarios. A lo que voy con todo esto no solo es que es una alegría, sino que el milagro que nos recibimos con algodón lo vemos en Congo, porque es para mí prácticamente un milagro que hayamos decidido adoptar un gato negro y con leucemia, y que realmente no tenga leucemia, porque los adoptamos a ambos con leucemia. Estábamos seguros y queríamos darle hogar a unos gatos con leucemia, y el resultado es que aunque se murió algodón, nos quedó Congo, que es el gato que no tiene leucemia. Así que en el fondo pienso que sí, fue predestinado, porque la historia hubiera podido ser otra diferente, y que ahora Congo, que queda, no tenga leucemia, lo tomamos como un milagro, y es el milagro también de algodón. Y bueno, eso era lo que quería compartirles, cómo llegó Congo a nuestra familia. Quería que fuera un poco más relajado para que no siempre estuviéramos llenos de un montón de información que siempre les doy. Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en el próximo video, que les voy a hablar de antipulgas. Ahora sí, para que tomen nota. Chao.